a 4.000, 4.017.35. Ujú. Yo tengo una diferencia de peso, yo debe ser con algún tipo de cambio. Esa que les mostraba es conciliaciones de la vida real. Ya no es de libro, las primeras que miramos fueron de libro. Entonces, ustedes saben que los libros los escribe por lo general profesores y van en base a cómo se haría una conciliación, digamos, de forma textual. Ya este ejemplo era hacer conciliaciones reales de una empresa y esa es información que yo tengo porque digamos que ya donde trabajé de último podríamos llamarlo un negocio familiar. Entonces yo podía tener información, acceso a toda la información y no había problema en que compartiera cierta información. Obviamente, como les he explicado, a veces como que le cambiaba ciertas cosas para efectos de que ustedes saben que uno tiene que tener por mucho que sea parte de nosotros el negocio, tenemos que tener confidencialidad. Entonces algunas cosas yo he cambiado y lo hacemos de esa forma porque después les explicaba que los que van a ver varias auditorías, yo tengo ya trabajos de auditoría que incluyen unos son de libros, o sea, los encontramos en los libros y entonces las conciliaciones van a ser como esas que trabajamos de primero. Pero después, por esa misma razón, tengo información para trabajar una auditoría más apegada a la realidad. Entonces, por eso, mirábamos que son diferentes. Entonces, si yo te dejo un trabajo más adelante en las otras auditorías, donde yo te incluyo información ya casi real de una empresa, entonces vos la vas a saber hacer. Si yo te pongo un trabajo de una auditoría de un libro, ya la vas a poder hacer, porque ya vimos las dos cómo son. En los libros jamás nos van a dar un ejemplo tan real como la conciliación en dólares. Eso solo lo podemos ver porque yo tengo esa información. Porque en el libro por ningún lado hay eso. Entonces ahí ya manejamos en la realidad que en las cuentas Córdoba es fácil porque el, el libro, la contabilidad en Córdoba por los principios y, y que el estado de cuentas en Córdoba entonces igual es más fácil de revisar y después en dólares donde ya nos pegamos un poco porque la contabilidad siempre es en Córdoba, pero nuestras cuentas, el dinero, todo el movimiento está en dólares. Y entonces ahí tenemos esos desfases por tipos de cambio que siempre van a suceder porque yo les he explicado. Sí que, por ejemplo, bueno, ya la empresa esta última yo trabajaba con Bancenter. Y entonces yo para darle un cheque a una persona, por ejemplo, yo le iba a pagar 3.000 córdobas a alguien que nos prestó un servicio. Entonces, tal vez en ese momento no tenés en la cuenta Córdoba, puede suceder. Entonces, voy a pagarle de donde tengo, de una cuenta en dólares. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que dividir esos 3.000 Córdoba entre el tipo de cambio del banco con el que trabajo. ¿Para qué? Para que a esa persona le den líquidamente los 3.000. Porque si yo lo hago... Para que salga cerrado el fondo. Sí, porque acuérdense que tenemos en la página web de todos los bancos están sus tipos de cambio. Algunos difieren un poquito. Entonces vos entras diario a tu banco, que es que si ustedes han ido a los bancos y han visto que físicamente en un tablerito está los dos tipos de cambio, compra y venta. Entonces esos tipos de cambio están en la página web. Entonces vos diario entras a tu página web y manejas el diario, el tipo de cambio del diario. Entonces les estaba diciendo, si yo voy a pagarle 3.000 córdobas a una persona, voy a dividir los 3.000 córdobas entre el tipo de cambio de mi banco. ¿Para qué?
para que cuando esa persona vaya al banco se le pague, le tengo que pagar los 3.000 córdobas. Si yo lo hago con el Banco Central, entonces eso no le van a pagar, porque los bancos son entidades autónomas, privadas. No van a usar el tipo de cambio del Banco Central para cambiar un cheque, entonces a esa persona no le van a dar los 3.000 córdobas, le van a dar posiblemente menos. Entonces ahí es donde difiere eso de los tipos de cambio, y al final puede que vos si analizamos el tipo de cambio y que a veces nos da positivo y a veces nos da negativo, es porque vos ganas cuando más movimiento donde te pagaron a vos. A vos te hicieron muchos pagos en dólares y en cantidades altas como transferencia. Por eso es que vemos en ese ejemplo que por lo general todos nuestros clientes eran extranjeros. Yo creo que casi al 100%. Entonces era gente que estaba en otros países y todos nos pagaban por medio de transferencia. Entonces ahí entra el dinero, automáticamente nos avisan que nos están pagando, y por eso es que vemos que fue ingreso que ganamos. Pero si vos por el contrario es poco el ingreso y más el gasto, los desembolsos que haces, entonces ahí vas a tener la pérdida cambiaria, que ya sería al gasto financiero. Entonces esa diferencia vos la tenés que sacar cada mes. Como decimos, cada mes haces las conciliaciones, vos cada mes tenés que sacar ese diferencial, porque no puede existir una contabilidad sin tener conciliación bancaria. Entonces eso jamás podría existir, que vos por ejemplo digas, cerré estados financieros del mes X, por ejemplo ahorita julio, y que vos no hayas hecho conciliaciones. Eso es como inadmisible para un contador. Eso nunca debería de pasar. Vos tenés que conciliar cada mes tus cuentas bancarias, sean 10, sean 5, sean 2, y siempre con tus cuentas bancarias sacar lo que es el diferencial para pegar los saldos, porque nunca te van a pegar por los tipos de cambio. Entonces ahí daba eso 4.000 en el diferencial cambiario de esa consideración de la tarea. Entonces ahora ya ustedes ya vieron cómo es una conciliación real cuando lleguen a trabajar, y ya no les va a costar mucho, digo yo. Ya saben el proceso común. Lo que pasa es que en la vida real yo les decía que hay conciliaciones que obviamente son fáciles porque no tienen mucho movimiento las cuentas. Entonces las conciliaciones se vuelven difíciles cuando hay muchos movimientos. Entonces ahí quiere decir que vas a estar revisando uno por uno las cosas. Continuando con el programa. El programa nos manda a una unidad sobre las evidencias de auditoría. Evidencia de procedimientos de auditoría es la segunda unidad, que para los alumnos de contabilidad ya vimos en NIAS lo que es la evidencia de auditoría, que dicen las evidencias son los procedimientos que van a darle al auditor la seguridad de los procedimientos aplicados para poder emitir la opinión acerca de los estados financieros de una empresa. Y ahí veíamos las dos características que debe de tener la evidencia, que tiene que ser suficiente y competente. Suficiente en base a la cantidad, es decir, cuánta evidencia yo necesito para poder opinar. Y la suficiencia y la calidad, la otra sería la calidad de la evidencia, o sea, esta calidad, ¿qué calidad tiene esta evidencia? O sea, ¿de qué tan buena es? Como para mí darme confianza de que yo puedo opinar de que aquí hay errores o de que todo esté bien. Entonces, esas son las características que debe de tener la evidencia. Las NIAS también nos decían que la evidencia que resulta fuera de la empresa es más confiable que la realizada dentro de la empresa. O sea, la que genera el mismo contador es menos confiable.
que lo que te pueda decir alguien externo, como el caso de los clientes o los proveedores. Por eso es que en auditoría se usa como procedimiento con los clientes y los proveedores las cartas de confirmación de saldo. Que el cliente que está fuera, el proveedor que está fuera de la compañía, te dice cómo está el saldo, te confirma que si está de acuerdo, no está de acuerdo o algunas observaciones. Aquí este material es de un libro que es muy bueno, con el que trabajamos en la parte de teoría, que se llama Auditoría, un enfoque integral. Es estadounidense, pero yo por lo general pienso que es uno de los mejores libros de auditoría. Y la unidad empieza explicándonos un caso. Dice que algunas veces la evidencia más importante no se encuentra en los informes de contabilidad, y nos habla sobre una empresa que se llama, dice que era una desarrolladora de bienes raíces, especializada en instalaciones para almacenes privados que vendía a inversionistas con capital limitado. La función de Crenshaw era identificar proyectos, servir como socio general con una pequeña inversión e incrementar el capital proveniente de fondos de pensión. Crenshaw contaba con una amplia red de personas que comerciaba estas inversiones a cambio de comisiones. Como socio general, Crenshaw obtenía ingresos importantes por sus actividades relacionadas como honorarios por promoción, por inversiones administrativas y comisiones por bienes raíces. A medida que las inversiones tenían éxito, Crenshaw prosperaba debido a que las inversiones eran razonablemente a largo plazo. Los inversionistas subyacentes no le prestaban demasiada atención. Sin embargo, a mediados de la década de los 80, el mercado de unidades de almacenes privados en varios lugares del país se sobresaturó, por lo que las tarifas de ocupación, de renta y el valor de mercado declinaron. Ralph Smalley de Hambach Robinson realizó la auditoría anual de Crenshaw. Como parte de esta auditoría, Smalley obtuvo los estados financieros de todas las sociedades en las que Crenshaw era el socio general. Él rastreó los montos mediante la revisión de los documentos de la sociedad original y determinó que los montos concordaban con los registros de la sociedad. Smalley también determinó que eran matemáticamente precisos. El propósito de realizar estas pruebas era determinar que los activos de la sociedad en su costo original excedían los pasivos financieros, incluyendo la hipoteca de la propiedad y préstamos por parte de los inversionistas. Ante la ley, Crenshaw como socio general era el responsable de cualquier deficiencia. Cada año, Smalley concluía que no había deficiencias importantes en los activos netos de la sociedad por las que Crenshaw fuera responsable. Sin embargo, de lo que Smalley no se dio cuenta en los últimos años de la década de los 80 fue que los precios actuales de mercado habían disminuido de una manera importante, debido a que los flujos de efectivo eran menores a los proyectados en los documentos de ofrecimiento de la sociedad original. De hecho, Crenshaw cayó en quiebra en el año 1989 y Hambach Robinson fue demandado por el albacea o administrador judicial del fideicomiso de la quiebra para resarcir los daños. Entonces aquí vemos que algunas veces cuando veamos los casos de ética en NIA, vemos que algunas veces las firmas de auditoría tienen alguna responsabilidad ya como parte sí de revisión. Recuerden que decíamos que la responsabilidad de la contabilización del registro es de la administración, pero también los auditores dan fe pública de lo que encuentran dentro de una empresa, de los hallazgos encontrados en tu trabajo de auditoría. Entonces, si vos no aplicás todos los procedimientos y no obtenés la evidencia suficiente, entonces vos no podés dar una opinión de, por ejemplo, en este caso, que todo está correcto. O sea, aquí la responsabilidad del auditor recae por no realizar los procedimientos correctos. Es decir, que al final
el auditor no tiene la suficiente evidencia o la calidad, como decíamos en la evidencia, para poder opinar sobre los estados financieros de una empresa. Y no siempre te vas a ir sobre lo que está dentro de la empresa, sino lo que está fuera de la empresa, en este caso cómo hace relación a los precios. Entonces no vas a revisar solo lo que está internamente, sino que tenés que ver qué riesgos externos también puede estar pasando la compañía, y todo eso va a determinar a vos qué tipo de procedimiento vas a llevar a cabo y cuánto es la evidencia que necesitas. Y al final eso va a hablar de tu trabajo como auditor. Y aquí vemos el ejemplo que la firma de auditores Robinson fue demandada por la quiebra de la empresa y para pagar y resarcir los daños. La evidencia, como decíamos, la vimos bastante en NIA, y es cualquier información que utilice el auditor para determinar si la información auditada se declara de acuerdo con el criterio establecido. La información varía muchísimo. En los estados financieros si se presenta de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Recuerden que ahí tenemos las dos políticas que son principios de contabilidad y normas internacionales de información financiera. En base a eso nosotros vamos a revisar la información, o sea, porque cuando la auditoría nosotros vamos a saber que cuál política usa la empresa que vamos a auditar, y en base a eso nosotros aplicar procedimientos, obtener evidencia y dar la opinión. Los auditores no son los únicos que utilizan la evidencia. Ya sabemos que los científicos, los abogados y los historiadores utilizan mucho lo que es evidencia. Gracias a la televisión, la mayoría de la gente conoce el uso de evidencia en casos judiciales respecto a la culpabilidad o inocencia de una persona acusada de un crimen como el robo. En casos legales existen algunas reglas bien definidas en la evidencia como la evidencia que impone el juez para la protección del inocente. Ejemplo, es común que se consideren inadmisibles algunas evidencias legales irrelevantes, perjudiciales o aquellas fundamentadas en chisme. Entonces, en esas profesiones nosotros ya estamos, digamos, familiarizados con escuchar la palabra evidencia. Entonces, es como cuando vos vas a demandar a alguien, vos tenés que tener evidencia de lo que pasó, porque si no, ya sabemos, se te va a caer ese juicio. Entonces, igual pasa con la auditoría, que nosotros aquí utilizamos evidencia. Evidencia está respaldada en los papeles de trabajo, y los papeles de trabajo forman los procedimientos de auditoría que llevaste a cabo. Entonces, si vos no realizaste los procedimientos que eran necesarios, o tenías proyectado una cantidad de procedimientos y al final no las cumpliste, entonces no vas a tener suficiente evidencia para poder opinar. Recuerden que esta parte, las mismas normas nos dicen que en el caso de determinar la suficiencia y la calidad de la evidencia, quedan en manos del juicio profesional del auditor. Es decir, vos no vas a encontrar por ningún lado un parámetro que te diga: en las empresas tales vos necesitas 100 procedimientos de auditoría. No vas a encontrar cantidades exactas sobre lo que tenés que llevar a cabo. Vos lo tenés que decidir de acuerdo a tu juicio profesional, que te lo va a dar, ya sabemos, tu experiencia y tus conocimientos profesionales. Eso te va a decir a vos determinar cuánta evidencia necesito, es decir, cuántos procedimientos de auditoría yo voy a realizar en esta compañía, y asimismo cuáles, o sea, cuáles son más importantes, cuáles son más confiables. De igual manera sucede en los experimentos científicos. El científico reúne evidencia para llegar a conclusiones. Por ejemplo, supongamos que un médico científico esté evaluando un nuevo medicamento que pueda proporcionar un alivio a las personas que padecen asma. El científico reunirá pruebas de un gran número de experimentos controlados durante un periodo de tiempo para determinar la eficacia del medicamento.
Ahí, para comprender un poco más el concepto de evidencia, nos lleva a otras profesiones que utilizan la evidencia como parte de su trabajo. Que nosotros veamos que los auditores van a utilizar evidencias en su trabajo de auditoría, y eso es lo que al final le va a permitir a él tener una base fundamentada, porque si al final vos opinás que hay un robo en esa empresa, es porque vos encontraste evidencia de que hay personas que están, por ejemplo, sustrayendo algún tipo, un activo o dinero en efectivo. Entonces vos al final no vas a decir aquí hay indicios de un robo cuando no tenés las pruebas, la evidencia para sustentar eso. Entonces todo lo que vos sustentás en auditoría mediante el informe, que ya sabemos que es la parte medular o principal, que es lo que se le entrega al dueño, a quien nos contrató para llevar a cabo esa auditoría. Entonces todo lo que dice ahí está sustentado porque vos tenés toda la evidencia que va a confirmar lo que dice ahí. Una decisión importante que debe tomar todo auditor es determinar los tipos y cantidades adecuados de evidencia que debe reunir para estar satisfecho por completo de que los componentes de los estados financieros del cliente y los estados en general se presentan con objetividad, o de que el cliente mantuvo un control interno efectivo sobre los informes financieros. Entonces aquí lo que nosotros vamos a terminar como producto de la auditoría es opinar sobre los estados financieros, sobre la razonabilidad, es decir, que los estados financieros muestren la imagen fiel de la compañía, como a veces damos en broma, que no estén maquillados, es decir, que no esté una cantidad que no exista realmente dentro de la empresa. Por ejemplo, con el inventario, que es algo material, que si vos tenés 100.000 córdobas en tu inventario, en tu cuenta de inventario de tu balance general, es porque 100.000 córdobas hay en la bodega, el producto. No es que hay 100.000 en la bodega y vos inflés a que tenés 200.000 para aparentar que tenés más cantidad de activos y que la empresa está mejor en su balance general. Entonces eso es razonabilidad, es demostrar que los saldos que aparecen en los estados financieros representan fielmente los datos de la compañía, lo que vale una empresa. Y asimismo estamos viendo la otra parte como auditor, que es el control interno. Por eso al final yo les explicaba al cierre de las mías que el auditor va a entregar el dictamen de auditoría, que es donde va la opinión, y el informe del control interno de la compañía. Entonces ahí el auditor va a revisar cómo están las políticas y procedimientos que diseña la administración con todo su personal para obviamente cumplir con objetivos organizacionales, porque el control interno tiene como meta cumplir con la eficiencia y la eficacia de las operaciones, la razonabilidad de la información financiera y el cumplimiento de leyes y reglamentos. Entonces por eso es que las empresas van a diseñar un montón de políticas y procedimientos. ¿Para qué? Para que exista un buen funcionamiento de la empresa y para, digamos, de cierto modo, vos estás previendo de que no existan muchos errores y que no exista fraude dentro de la empresa. Por eso es que diseña eso que se llama control interno, porque de una forma vos diseñaste un montón de procedimientos para que no te ocurra un fraude dentro de la compañía, que ya esos son otros temas, porque ya entra en juego otras cosas, porque vos podés tener el control interno diseñado, elaborado, pero también pasa que algunas empresas no lo implementan, o sea, solo está de adorno, podríamos decir. Entonces el auditor lo que va a estudiar, examinar es, uno, que la empresa tenga un control interno diseñado, y dos, que se implemente y se le dé el monitoreo y seguimiento. ¿Para qué?
para que todas las operaciones se realicen en tiempo, en forma, correctamente y se cumplan con los objetivos de la empresa. Este criterio es importante debido al costo prohibitivo de examinar y evaluar toda la evidencia disponible. Por ejemplo, en las auditorías de estado financiero de la mayoría de las compañías es imposible que el contador examine todos los cheques, las facturas de los proveedores, los pedidos de los clientes, las tarjetas de asistencias para nómina y muchos otros tipos de documentos. Las decisiones del auditor con la recopilación de evidencia vienen en 4 subdecisiones. ¿Cuáles procedimientos de auditoría se van a utilizar? ¿Qué tamaño de muestra se ha de elegir para un proceso determinado? ¿Qué partidas se han de escoger de la población y cuándo realizar los procedimientos? Entonces, en relación a revisar todo lo que es documentación, hemos dicho muchas veces que el auditor no tiene todo el tiempo para revisar todo, porque en una empresa grande donde se genera una cantidad, por ejemplo, grande de cheques diarios, entonces vos no vas a revisar todo, viene lo que se llama la muestra, que es determinar la cantidad que vos vas a revisar. Entonces la muestra más adelante vamos a ver que se realiza por un medio probabilístico que va a ser por medio de una fórmula que se utiliza de forma estadística, donde tenemos la población, tenemos un nivel de error, un nivel de confianza, que son fórmulas que ustedes ya conocen, que por ejemplo se utilizan en metodología de la investigación cuando hacen encuestas. Entonces, parecidas a esas son las fórmulas estadísticas que se realizan para determinar el tamaño de la muestra, y sobre todo vamos a decir que estas fórmulas estadísticas son buenas cuando vos no tenés todavía formado un juicio profesional. Entonces te conviene determinar por medio de una fórmula y que te diga el número de documentos que vos vas a revisar, porque también vamos a ver que existe el muestreo por criterio, que es que el auditor, en base a su experiencia y a sus conocimientos, va a decidir qué cantidad voy a revisar. Después viene escoger cuál es la población que vos vas a revisar, que decíamos que si por ejemplo un cheque, si por ejemplo en los cheques tenés 10.000 cheques y la muestra por ejemplo te dice revisa 1.000, después viene la decisión cuáles 1.000 voy a revisar, los 1.000 primeros, los 1.000 últimos, los 1.000 que tengan montos más grandes. Entonces ahí viene la decisión de cuáles vas a escoger de ese número de muestras. También ahí hay otra fórmula del aleatorio que va a ayudarte también al que no tenga todavía un juicio profesional formado, un criterio. Entonces también hay una fórmula de aleatorio que te va indicando cuál cheque vas a ir sacando. Entonces ahí están las dos formas, aunque te va a decir que utilice ambas, la del criterio y la estadística. Podés utilizar ambos criterios para elegir la muestra, sobre todo cuando, digamos, ya tenés experiencia trabajando en auditoría, ya has trabajado auditorías a empresas similares o que se dediquen a lo mismo, entonces vos ya tenés un conocimiento de qué es lo que vas a revisar o qué te conviene revisar más. Un procedimiento de auditoría es la instrucción detallada para la recopilación de un tipo de evidencia que se ha de obtener en cierto momento. Al diseñar procedimientos de auditoría es común presentarlo en términos muy específicos para que puedan utilizarse como instrucciones durante la auditoría. Por ejemplo, el siguiente es un procedimiento de auditoría para comprobación de desembolso en efectivo. Obtener el diario de salida en efectivo y comparar el nombre de la persona que paga, el monto y la fecha del cheque cancelado con el diario de salida de efectivo. Entonces aquí vemos un procedimiento de auditoría en relación a la revisión del efectivo. Entonces ahí vemos que cada salida de efectivo vos la vas a comparar con los cheques. O sea, vos ahí vas a tener los cheques en físico. Ya decimos que cuando vos haces un cheque,
le sacas, primero elaboras el cheque, que es llenarlo con los datos. Después vas a elaborar el comprobante del cheque, que ustedes ya han visto un comprobante de cheque. En el comprobante se ponen los datos del cheque, también se ubica el asiento diario con la contabilización del cheque, y después se le saca fotocopia ya al cheque firmado, y después se le anexa la factura o el recibo que estás pagando. Todo eso debe de contener un expediente de cheque, y que ya sabemos que los cheques van prenumerados, y obviamente una vez que entregaste el cheque, la persona te firmó el comprobante y ya vamos a archivar, de acuerdo al número, siguiendo el orden. Entonces vos tenés tu archivo de cheque. Obviamente con cada salida de cheque el contador va a estar contabilizando. Entonces después vas a tener en tu sistema contabilizado todos los cheques, pero después tener físicamente el archivo del cheque. Entonces después, por eso es que la auditoría, una vez que te revise los cheques, ¿qué va a hacer? Te va a pedir el libro banco, que ya vemos, ustedes ya vieron el libro banco en las conciliaciones, que están todas las entradas y todas tus salidas de tu cuenta bancaria. Entonces después, vos como no vas a revisar todos los cheques porque no tenés el tiempo, podés hacer el muestreo que te indique cuáles cheques vas a revisar, y entonces los pedís a contabilidad y haces una cartita de solicitud: por favor, solicito los cheques número tal, ahí la cantidad, le pasas la solicitud al contador de la empresa. Después el contador se va a tomar su tiempito para buscar los cheques en su archivo. Después a vos te va a facilitar los cheques, las copias. Él va a sacarle copias al original de su archivo, los va a buscar, los va a sacar copias y te los va a entregar a vos. Obviamente él también te tiene que dar una remisión para quedarse con un comprobante de que te está entregando lo que vos estás pidiendo. Entonces el contador va a firmar, va a elaborar la entrega, una remisión que se llama. Entonces aquí te estoy entregando los cheques número tal. Después te va a entregar a vos vas a cotejar cada cheque que te va entregando, y después, cuando ya tengas los cheques que pediste, entonces ahí tenés tu libro de banco, puede ser, y ya vas a revisar que lo que está contabilizado es lo que se muestra en el cheque, porque ustedes ya han visto el cheque y ya saben que lleva el dato de la persona, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, el nombre por el que fue realizado el cheque, tiene que llevar la fecha, tiene que llevar el monto, y el monto va en números y letras. Obviamente también el concepto, y el concepto lo tenemos, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos en el comprobante de cheque. Ahí tenemos el concepto, y también que dije que en el archivo está el recibo o la factura que pagamos. Entonces ahí nosotros vamos a cotejar todo lo que esté en el cheque, que sea lo que está contabilizado en el libro de la empresa o en la contabilidad de la empresa. Entonces ese es un procedimiento de auditoría que se va a hacer. En este caso el ejemplo es para los desembolsos con cheque, porque recuerden que desembolso en efectivo al contado en billetes y moneda, eso no, digamos que no estaría permitido en una empresa, pero si hay empresas que lo hacen, deben de buscar una forma de dejar como un comprobante. En contabilidad, como un procedimiento de control interno, es que se dice: todo lo que vos recibís lo vas a ir a depositar a la empresa, a tus cuentas bancarias, y desde ahí se van a sacar los cheques. Miré la semana pasada una exalumna que salió de Banca y Finanzas de la universidad, de allá de la UCN, y me contó que estaba trabajando en San Marcos en un hotel, como un hotelito, una persona que tiene varios negocios,
como tiene varios negocios, entonces a ella la contratan como administradora de 2 negocios pequeñitos, ¿sí? Porque están, digamos que ahorita está fácil porque están empezando, pero ella me decía algo irracional, veo yo, porque todo llevaba dinero en la cartera ese día en el bus y era dinero de la empresa. Y entonces le digo yo, como una norma de control interno, eso jamás debería de pasar. Es que aquí ando, me dice lo que me pagó hoy un huésped en el hotelito. Entonces eso son cosas como de principiante, cosas que yo no me las jugaría ya habiendo trabajado, porque no deberían de pasar. Aquí por lo menos debería haber una cajita fuerte en ese negocio donde voy ingresando, y si hoy me pagaron, hoy mismo lo hubiese depositado yo, o al día siguiente, como ya sabemos como procedimiento. Y entonces yo le decía a ella, porque me estaba pidiendo unos consejos y una ayuda con un cuadro de rendición de transferencia, y le dije, eso nunca te va a pegar, porque está revolviendo un dinero de transferencias que le están entregando, le están, como la empresa todavía, los negocios están empezando, entonces se mantienen siempre con inversión, entonces le mandan transferencias a ella para ejecutar gastos, porque obviamente se tienen que mantener los negocios. Pero asimismo, ella está recibiendo algún tipo de ingreso, porque digamos, si me dice, ya llegó un huésped, entonces es un ingreso para el negocio del hotel. Pero ella está revolviendo lo que le mandan de ejecución de gastos y lo que está entrando, entonces eso se hace un chorizo, le dije. Y el día que a vos te piden un informe de ejecución, entonces es como que difícil pegues eso. Pero eso pasa a veces por falta de experiencia, la verdad. Y yo digo que cuando vos vas a agarrar un trabajito, tenés que buscar una forma de cómo resolver de la mejor forma posible, buscando a alguien que te asesore, porque si no, cae una auditoría y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a entregar un montón de información que no tiene valor y no está sustentada contablemente, o sea, no, eso no puede pasarte. Hay que tener cuidado cuando uno va a empezar a trabajar, y sobre todo cuando te dan algunos cargos, digamos, un poquito alto, tal vez no alto de pago de dinero, pero sí alto en cuanto a responsabilidades. Y vos tenés cero experiencia y ahí vienen, pero como dicen que echando a perder se aprende, bueno, ahí está en cada persona ver cómo se las va a jugar. Una vez que se escoge el procedimiento de auditoría, es posible variar el tamaño de la muestra. Esto te dice que si vos determinaste la cantidad de lo que vas a revisar, tampoco eso está escrito en piedra. Es como que si estábamos dando el ejemplo que si de 10.000 cheques, la fórmula te dio 1.000, entonces, vos solo 1.000, de estos 1.000 no voy a pasar. No, eso puede cambiar. Supongamos que existen 6.600 cheques registrados en el diario de salida de efectivo. El auditor podría escoger una muestra de 50 cheques para compararlos con el diario de la salida del efectivo, tu contabilidad. La decisión de cuántas partidas se han de examinar debe ser tomada por el auditor para cada procedimiento. El tamaño de la muestra para cualquier procedimiento probablemente varía de una auditoría a otra. Después que se ha determinado el tamaño de las muestras, es necesario decidir qué partidas de la población se han de examinar. Aquí estamos viendo, la población eran 6.600 cheques. Y dice que va a escoger una muestra de 50. Pero después viene cuál de esos 50 cheques va a elegir. Si el auditor decide, por ejemplo, escoger 50 cheques cancelados de una población de 6.600 para compararlos con el diario de salida de efectivo, se pueden utilizar varios métodos diferentes para escoger esos cheques. Uno, escoger una semana y examinar los primeros 50 cheques. Otra opción, escoger los 50 cheques con montos mayores. La tercera opción,
escoger los cheques al azar. La cuarta opción, escoger los cheques que el auditor considere que es probable que tengan errores. O bien podría utilizar una combinación de estos métodos. Entonces el auditor, en base a su juicio, por eso mucho se habla en auditoría de criterio profesional o de juicio profesional, que tiene que ver con que el auditor, digamos que tiene la libertad para decidir, elegir qué es lo que va a revisar, pero tampoco es una libertad que no esté ajustada a las normas. O sea, vos tenés que tener la capacidad profesional para tener ese juicio y decidir cuánto es lo que va a revisar. ¿Consulta, alumno, de esa parte? ¿Se entiende? Sí, profe. Dice que la auditoría de estado financiero abarca un periodo de 1 año. Por lo general, no se concluye una auditoría sino en unas semanas o meses después. Por lo tanto, la duración de los procedimientos puede variar desde el principio hasta mucho después que se ha concluido. La duración se ve afectada cuando el cliente necesita que la auditoría llegue a su fin. En la auditoría de estado financiero, el cliente por lo regular desea que la auditoría finalice en 1 o 3 meses después que termine el año. Recuerden que eso es lo que manejamos siempre como tiempo, de 1 a 3 meses. Antes en Nicaragua, que la ley de concertación estaba que las declaraciones anuales de impuestos se hacían el 31 de marzo, entonces tenía los 3 meses posteriores al cierre, que digamos, enero, febrero y marzo como tiempo, porque se supone que la empresa tiene que tener auditado sus estados financieros para poder hacer la declaración anual de impuestos. Ustedes no han visto una declaración anual de impuestos, creo, pero la declaración anual de impuestos es como trasladar tus estados financieros a una declaración de impuestos. Me imagino que, bueno, yo solo una vez me pusieron a dar tributación. Pero en tributación deberían, o derecho tributario, pero lo que pasa es que a veces ponen a abogados a dar la clase y los abogados entonces le enfocan en las leyes. Para mí debería ser a veces un contador o una combinación, algún profesional que tenga las dos carreras, porque deberían de enseñarte la práctica de los impuestos, que es que un alumno al final de 5º año decía que era una debilidad de la universidad. No dar una clase enfocada en práctica meramente sobre impuestos, que la clase en su programa lleve a hacer declaraciones de impuestos. Entonces, si un día ustedes ven, o yo les muestro algún ejemplo, la declaración anual es trasladar tus estados financieros a una declaración de impuestos. Y una declaración de impuestos sabemos que tiene una responsabilidad inmensa, porque es la información que yo le estoy dando al ente regulador que se llama DGI, y que DGI tiene la capacidad de ponerme multa, de cerrarme el negocio. Entonces vos tenés que revisar bien lo que va ahí para poder decirle a la DGI, mira, estos son mis estados financieros. Por eso es que antes de declarar, vos deberías de tener una auditoría, para que la auditoría te confirme lo que vos tenés en los estados financieros, vos estés seguro. Si realizaste la auditoría te dice realizar algún ajuste, vos determinás si lo vas a hacer o no, ya eso queda en tu responsabilidad. Y con esos datos que te da la auditoría, vos elaborás la declaración anual, para que lo que presentes a la DGI vaya súper revisado, podríamos decir. Entonces, por esa razón es que las auditorías se enfocan a que concluyan con la declaración. Porque ¿qué pasa si vos todavía estás en el proceso de la auditoría y hoy es más corto? Porque ya sabemos que la ley cambió y ahora las declaraciones de impuestos tienen como fecha límite el último día de febrero, que ustedes saben que cambia. El mes de febrero no trae los mismos días. Entonces, el último día del mes de febrero, dice la ley, y tenés solo 2 meses.
Por eso es que las auditorías pueden empezar meses o un mes antes, qué sé yo, en diciembre. Y a veces resulta mejor porque el auditor forma parte de los procesos, o si hacemos la toma física del inventario al corto en diciembre, ahí va a estar el auditor. Entonces resulta también importante empezarla desde antes, si la empresa lo requiere, o si no, si la va a empezar en enero, ya solo tendrían 2 meses los auditores para poder concluir con esa auditoría. Pero ahí lo que se espera es que se declare el impuesto con la auditoría, porque les decía, ¿qué pasa si la auditoría no termina en febrero? Tener febrero límite con la DGI, no se termina en marzo. Entonces, ¿qué va a pasar? No vas a declarar, porque los impuestos los tenés que declarar el día que la ley exige. Entonces, ¿qué vas a hacer? No los vas a declarar, los vas a omitir, la vas a declarar después, o vas a hacer una declaración con ciertos montos y después vas a hacer una sustitutiva, y ya sabemos que una sustitutiva de impuestos tiene revisión. Y es en el caso, por ejemplo, la empresa no ha terminado la auditoría y vos decís, voy a declarar porque de todos modos no voy a hacer ajustes. Vos declarás, pero después la auditoría te dice, aquí hay errores, tenés que hacer ajustes. Entonces, ¿qué pasa? Los estados financieros van a cambiar. En ese caso, vos tendrías que cambiar la información que le proporcionaste a la DGI. Vos hiciste una declaración, entonces, ¿qué corresponde? Hacer una sustitutiva de impuestos. Sustitutiva es como reponer por un error o una omisión la declaración que ya has hecho. Entonces, antes las sustitutivas eran fáciles, en el sentido de que vos decías, me equivoqué, voy a hacer una sustitutiva. Las sustitutivas pasaban, la DGI te las aceptaba automáticamente y era fácil. Hoy en día no, las sustitutivas te las detiene la BET. Entonces, ¿por qué? Porque para la DGI es como una alerta, que si vos estás volviendo a hacer una declaración es porque te equivocaste y te voy a mandar a revisar, porque ¿qué me puede decir a mí como DGI? Que vos tal vez no me querés pagar impuestos, que me querés evadir impuestos. Entonces, por eso es que una sustitutiva te van a pedir, se detiene en la DGI, en la BET, no te la acepta y después te mandan a llamar y te dicen, mira, presentame algunos datos que necesito revisar, sobre todo en los datos que vos cambiaste, los montos. Entonces, ahí te equivocaste en un gasto, qué sé yo, entonces te van a pedir todo que comprobé ese error que estás presentando. Ahora, para tener toda la evidencia necesaria, podemos realizar algunas técnicas para conseguir toda la evidencia que necesite el auditor, y aquí podemos ver que tenemos el examen físico, la confirmación, la documentación, los procedimientos analíticos, interrogatorios al cliente, entrevista, redesempeño, observación. La primera es el examen físico como técnica para obtener evidencia, y es la inspección o conteo que hace el auditor de un activo tangible. Esta evidencia casi siempre, como es aquí a menudo, está asociada con el inventario, el efectivo, pero también aplica la verificación de valores, de documentos por cobrar y activos fijos tangibles. Entonces, el examen físico no es más que ir a comprobar que está físicamente dentro de la compañía ese activo, sobre todo el inventario. Ya sabemos, hacemos tomas físicas del inventario, que significa ir a contar la cantidad de productos que tenemos en nuestra bodega, y que ya sabemos que en la inspección de inventario no solo vamos a ver las cantidades, sino también algunos deterioros que han sufrido algunos productos, que eso lo vimos en la NIF, deterioro por el valor de los activos. En el caso del inventario, eso lo vimos en un ejemplo de unos productos básicos.
Entonces, como el producto básico se te puede dañar, igual un electrodoméstico se te puede dañar o cualquier otro producto. Entonces, por eso vas a ver que existe la cantidad correcta y que si hay algunos productos que han sufrido algún desperfecto o un deterioro. Eh, la toma física del inventario no es más que si, por ejemplo, vos tenés 1.000.000 en tu contabilidad en el inventario, ese millón esté en el inventario, en la bodega, en los diferentes productos, y contando las cantidades por sus precios unitarios vas a llegar a ese millón. Y si no está ese millón, entonces ¿qué? Puede haber un sobrante, puede haber un faltante de inventario, que eso la parte de inventario es más difícil hacerla por medio de ejemplos. Nosotros solo vamos a hacer un ejemplo súper chiquito sobre el inventario para que conozcamos y veamos de qué forma vamos a ajustar en el caso de que encontremos un faltante o un sobrante, porque también podemos tener una pérdida por deterioro, puede que sufrió un incendio en la bodega, una inundación, o se perdió, que sería el caso de robo. Y allí nos iríamos sobre el responsable de la bodega a cobrarle esa cantidad de dinero. Entonces ahí los ajustes van a estar en función de la información que nos proporcione, por ejemplo, un ejercicio. Pero digamos que no tenemos ejemplos con un inventario súper detallado donde tengamos que sería bonito esa parte. La distinción entre el examen físico de activos como los valores comerciales del efectivo y el examen de documentos tales como los cheques cancelados, los documentos de venta es importante para los propósitos de auditoría. También hacemos inspección de documentos, como dice acá, y a cómo haríamos de los productos. También tenemos físicamente los activos fijos, que si tenemos 10 computadoras registradas contablemente, esas 10 computadoras estén dentro de la compañía, entonces vas a ver, una la tiene el gerente general, otra la tiene el contador, otra la tiene la recepción, cuántas sillas hay, cuántos aires acondicionados hay contabilizados. Entonces vos vas a ver que todo lo que está registrado contablemente que aparece en tu balance general está dentro de la compañía. Obviamente que vas a ver también en la auditoría de activos fijos que existe una factura a nombre de la empresa donde dice cuándo compré este activo fijo, qué fecha, cuándo lo compré, el monto, y por lo general están codificados. Vos le pones un código a cada activo fijo. Ustedes van a algunas instituciones, ustedes ven que tiene como una pegatina hasta la silla. Entonces eso identifica cada activo fijo y se supone obviamente que está codificado porque está registrado contablemente. Y lo que vas a ver es que esté dentro de la compañía todo lo que esté contabilizado. El examen físico es un medio directo para verificar que en realidad existe un activo. Entonces le buscas el objetivo de existencia, que exista. Se considera como uno de los tipos de evidencia más confiable. Es un medio para confirmar la cantidad como la descripción. Es un método para evaluar la condición o calidad, porque ahí también estábamos viendo si tiene algún deterioro. Porque en el caso de los inventarios ya sabemos que si por ejemplo vendemos televisores y vamos a la bodega en la toma física descubrimos que hay con desperfecto varios televisores, entonces esos televisores no valen lo que vos tenés contabilizado. Además vas a tomar decisión, ¿qué voy a hacer con ellos? Los voy a vender más barato, los voy a reparar, o están inservibles, los voy a botar. Entonces todas esas decisiones se toman una vez que vos realizás la técnica del examen físico. El examen físico no es una evidencia suficiente para verificar que el cliente posee los activos existentes, objetivos de derechos y obligaciones. En muchos casos el auditor no está calificado para juzgar factores cualitativos como la obsolescencia o la autenticidad, objetivo del valor neto realizable. Recuerden que decíamos en NIF que ciertos activos vos necesitas de ciertos expertos que te lo valoren.
porque uno, como decíamos, uno como contador no maneja cierta información. Por ejemplo, a ver, si vamos a valorar nuestra flota de vehículos de la empresa y yo no sé nada de carro, entonces yo no podría darle un valor. Yo tendría que buscar a una persona un experto que maneje ese tema, que le dé ese valor a ese activo fijo. O también, decía Enanif, podemos también agarrar un valor de mercado, que sería este auto en estas condiciones, cuánto valdría en el mercado si lo pongo a la venta. Entonces ahí tenés esa forma de actualizar tu activo fijo, sobre todo para las empresas que utilizan las normas internacionales de información financiera. Tenemos después la confirmación. Se refiere a la recepción de una respuesta oral o escrita de una tercera persona independiente para verificar la precisión de la información. Aquí, como ejemplo, nosotros vamos a ver las cartas de confirmación de saldo. Todavía no las hemos hecho. Ese va a ser el próximo tema. Entonces, aquí, por ejemplo, con los clientes y los proveedores, lo que vamos a hacer primero es revisar los datos de cada cliente o de cada proveedor. A ver, si vamos a revisar los clientes, es que, por ejemplo, a Juan Pérez, cuántas facturas al crédito le he dado, y Juan Pérez, cuántos abonos me ha dado. Esa suma resta a mí me deben de determinar el saldo final de ese cliente. Una vez que yo ya revisé bien ese saldo, entonces yo ya lo puedo mandárselo a confirmar a Juan Pérez, y por medio de una carta de confirmación de saldo, para ver si esa persona está de acuerdo o no está de acuerdo con ese saldo que yo tengo en mi contabilidad. Entonces él me va a decir sí, no. Y si me dice que no, entonces me va a dar las razones por qué no está de acuerdo. Entonces cuando esa información regresa a mí como auditor, entonces yo voy a determinar qué voy a hacer con esa información. Voy a hacer algunos ajustes, voy a proponer algunos ajustes para ciertos clientes. Entonces, de esa forma van a ser los ejemplos que nos van a dar clientes y después proveedores con su saldo, y los supuestos nos van a decir, les vas a mandar cartas a ciertos clientes, y ahí mismo ya van a estar las respuestas, y nosotros después vamos a decidir con esas respuestas qué ajustes nosotros vamos a realizar sobre la contabilidad de esa compañía. Entonces va por medio de confirmaciones, es un machote la carta que la voy a estar dando, y eso es lo que vamos a llenar. Solo, como es un machote, un formato, solo le vamos a cambiar ciertos detalles para cada cliente. Dice que las confirmaciones provenientes de fuentes independientes del cliente se tienen en alta estima y con frecuencia se utilizan como evidencia. Sin embargo, las confirmaciones son relativamente costosas de obtener, pueden provocar algún inconveniente a algunas personas a las que se les pide que las proporcionen. Por lo tanto, no se utilizan en todos los casos en las que son aplicables. Debido a la alta confiabilidad de las confirmaciones, los auditores obtienen respuestas por escrito y no verbales. Las confirmaciones por escrito son más fáciles de revisar y son de mayor utilidad si fuera necesario demostrar que se recibió una confirmación. Hay confirmaciones positivas y confirmaciones negativas en base a que les decía si está de acuerdo o no está de acuerdo con los saldos que nosotros tenemos en contabilidad. Una confirmación positiva requiere que el receptor responda. En el caso de las confirmaciones negativas, se requiere que el receptor responda solo cuando la información sea correcta. Debido a que las confirmaciones son evidencia importante solo cuando son respondidas, las confirmaciones negativas son menos competentes que las confirmaciones positivas. Una confirmación positiva puede requerir que el receptor proporcione la información, o la confirmación puede incluir la información y solicitar al receptor que indique si él o ella está de acuerdo con la información, que es la que vamos a, el formato que nosotros vamos a manejar.
El último tipo de confirmación positiva es utilizada de forma habitual porque requiere un tiempo de respuesta mayor para llenar el formato. Sin embargo, debido a que los receptores puedan firmar la información sin verificar la información, este tipo de confirmación se considera menos confiable. Nosotros, como decía, vamos a trabajar con un formatito donde nosotros vamos a pedir que nos conteste el cliente o el proveedor si está de acuerdo o no está de acuerdo con el saldo que nosotros le estamos proporcionando, que es el saldo que nosotros manejamos en nuestra contabilidad. O sea, nosotros le decimos, en nuestro registro usted aparece con un saldo, por ejemplo, de 10.000 cortos. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con ese saldo? Entonces él después nos va a responder si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo por tales razones. Y con esas consideraciones es que nosotros vamos a determinar qué ajuste vamos a montar. La documentación como técnica es el examen que se hace el auditor de los documentos y registros del cliente. Los documentos que examine el auditor son registros que utiliza el cliente para proporcionar información, dado que cada operación por lo regular se ve apoyada por lo menos de un documento. Existe un gran volumen de evidencia. Entonces aquí es revisar documentación. Ya decíamos, hemos visto, mira que he dicho que las empresas, las oficinas están llenas de documentos y entonces hay mucha documentación por revisar. Estos documentos pueden ser clasificados para fines prácticos como interno y externo. Un documento interno es aquel que ha sido preparado y utilizado dentro de la empresa y se conserva dentro de la misma, como puede ser un comprador o un vendedor. Entre los ejemplos de documentos internos se incluyen las facturas de venta, el reporte de horas de empleado, los informes de recepción de inventarios. Son documentos realizados dentro de la empresa internamente. Un documento externo es aquel que ha estado en manos de una persona ajena a la empresa del cliente, que es parte de una operación que se está documentando, pero que por el momento no está en manos del cliente ni puede acceder con facilidad a él. En algunos casos los documentos externos se originan fuera de la empresa y terminan en las manos del cliente. Ejemplo, son las facturas de los proveedores. Obviamente el proveedor es que hace la factura, en ese caso, pero llega a manos de nosotros como empresa. Documentos por pagar cancelados, pólizas de seguro. Otros documentos tales como cheques cancelados tienen su origen en el cliente, van a manos de un externo y finalmente regresan a él. La primera determinante para aceptar un documento como evidencia confiable es si es interno o es externo. En caso de ser interno, si fue creado, procesado en condiciones de una buena estructura de control interno. Eso a vos te va a determinar la confiabilidad en ese documento que se realizó dentro de la compañía. Si la empresa tiene un buen sistema de control interno, entonces eso te va a dar la confianza a vos sobre esos documentos que se realizan dentro de la compañía por un trabajador de la compañía. Después tenemos los procedimientos analíticos, que son las comparaciones y relaciones para determinar si los balances de cuenta, otros datos son razonables. En MIA miramos procedimientos analíticos que era determinar las variaciones, por ejemplo, de los estados financieros, porque en una auditoría siempre vamos a tener los estados financieros del año anterior y los estados financieros del año que estamos revisando. Entonces a esos balances, esos estados financieros, les podemos hacer algún tipo de comparaciones. El que más veíamos son las diferencias, que es restar el año, los saldos de los 2 años y ver cuáles cuentas han sufrido más variaciones. También nos dicen las NIAs, podemos utilizar razones financieras, aplicárselo a esos estados financieros para analizar financieramente cómo está la empresa o cómo, qué cuentas tienen mayor variaciones, y estudiar, o sea, incluir ese tipo de cuentas dentro de nuestra auditoría.
Tenemos interrogación como técnica, es obtener información escrita o verbal en respuesta a preguntas del auditor. Entonces aquí vamos a aquellas entrevistas que hagamos a las personas, por lo general los cargos altos dentro de la compañía, el mismo administrador, y aquí sería preferiblemente hacer un interrogatorio e ir anotando todas las respuestas, o sea, dejar por escrito esa entrevista que hagamos. Después corresponde que nosotros pidamos la firma sobre ese escrito que nosotros redactamos. Obviamente debemos de pasarle esta información a la persona que interrogamos para que él lea y esté de acuerdo con lo que nosotros escribimos como respuesta que nos dio. Pero lo mejor va a ser este tipo de técnica, hacerla de forma escrita. El redesempeño implica verificar de nuevo una muestra de los cálculos y transferencias de información que hace el cliente durante el periodo que se está auditando. También le podemos llamar recálculo. Verificar de nuevo los cálculos para comprobar la precisión aritmética del cliente. Entonces, por eso es que nosotros vemos que hacemos conciliaciones bancarias, vamos a hacer nómina más adelante, las depreciaciones de los activos fijos. Es decir, nosotros vamos a revisar la información. La información ya está hecha por un contador y lo que corresponde al auditor es volver a hacer los cálculos. Como dice ahí, la precisión aritmética para saber si hay errores en esos cálculos que ya hizo ese contador, pero el auditor lo vuelve a calcular para encontrar, ver si todo está correcto, encontrar algunos errores. Observación es el uso de los sentidos para evaluar ciertas actividades. En toda auditoría existen muchas oportunidades para utilizar la vista, el oído, el tacto, el olfato para evaluar una amplia gama de cosas. Por ejemplo, el auditor visita la planta de la compañía para conseguir una impresión de las instalaciones, observar si el equipo está oxidado, determinar si es obsoleto, observar a los individuos que realizan tareas de contabilidad para determinar si la persona a quien se le ha asignado una responsabilidad la está cumpliendo. Entonces, la observación la utilizamos porque vemos los procesos, podemos ver los procesos que se realizan dentro de la empresa. Por sí misma la observación muy pocas veces suficiente, dado que existe el riesgo de que el personal del cliente involucrado en aquellas actividades se percate de la presencia. Es como, a ver, si un trabajador no está haciendo nada y vos como auditor vas a verificar que esté trabajando, entonces el auditor en el momento que vea, el trabajador en el momento que vea al auditor se va a poner a trabajar. Entonces ahí digamos que pierde un poco validez la observación, porque si vos ya te apartas del lugar, la otra persona ya deja de hacer lo que estaba haciendo. Pues solo lo va a hacer por el momento en que esté el auditor. Entonces ahí pierde un poco de validez, pero la observación la podemos utilizar anexa a otra técnica. Porque si nosotros estamos haciendo una toma física del inventario, estamos observando el conteo y también estamos tomando nota de las cantidades de los productos en la bodega. Entonces ahí podemos hacer una combinación de técnicas. ¿Consultas? No question, profe. Voy a dejar una tarea en función a esto que es meramente teórico.
Dice que los siguientes son ejemplos de documentación que típicamente se obtienen de los auditores: facturas de proveedores, libros mayores generales, estados de cuentas bancarios, cheques de nóminas cancelados, tarjetas de asistencia de nómina, requisiciones de compra, órdenes de compra, informes de recepción, que es el documento preparado cuando se recibe la mercancía, minuta de la Junta de Consejo Directivo, notificaciones de remesa, cartas firmadas por los clientes, convenios de arrendamiento firmados, copia de conocimientos de embarque, que es cuando se realizan las importaciones de productos o vos compras en el exterior, archivos de cuentas por cobrar de subsidiarias, que son las agencias, las sucursales o filiales, documentos por pagar cancelados, copias de facturas de venta, acta constitutiva, certificados de pólizas de seguro para bienes raíces y documentos por cobrar. Clasifique cada uno de los puntos anteriores de acuerdo con el tipo de documentación, interna o externa. Explique por qué las evidencias externas son más confiables que las internas. Los siguientes son ejemplos de procedimientos de auditoría. Revisar las cuentas por cobrar con el gerente de crédito para evaluar su posibilidad de cobro. Estar cerca del reloj checador para determinar si hay algún empleado que checa más de una vez. Contar los artículos del inventario y registrar el monto en los archivos de auditoría. Conseguir una carta del abogado del cliente dirigida al despacho de contadores público en la que se indique que el abogado no conoce ningún litigio existente. Recuerden que esa parte la vamos a ver al final. Es una de las partes finales de la auditoría, que como antes de cerrar la auditoría se debe de mandar una carta a los abogados, que puede ser un abogado independiente o puede ser una firma de abogados. Entonces los auditores mandan a pedir toda la información legal al que maneja obviamente la parte legal de la compañía, para que nos diga que si tiene algún juicio, algún litigio, que eso a nosotros como auditores nos puede dar información para determinar un pasivo contingente. Eso lo vamos a ver si doy la clase como en auditoría 3. Multiplicar el costo del inventario por la cantidad de la lista del inventario para verificar que sea preciso. Conseguir una carta de la compañía de seguro dirigida al despacho de contadores en la que se indique el monto de cobertura de seguro contra incendio del edificio y los equipos. Examinar una póliza de seguro en la que se indique la cantidad de cobertura del seguro contra incendio sobre edificio y equipo. Calcular la proporción de costo de bienes vendidos con respecto a la venta como prueba de credibilidad general del margen de utilidad bruta relativa del año anterior. Conseguir información de la escritura de control interno solicitando al cliente que conteste un cuestionario. Esa parte la vamos a ver en la 2. Relacionar el total de diarios de salida de efectivo, cuenta del libro mayor. Observar a los empleados, contar el inventario para determinar si los procedimientos de la compañía se están siguiendo. Examinar un equipo para asegurarse de que una adquisición importante fue recibida realmente, está en funcionamiento. Calcular la razón de comisiones por venta y sus gastos en relación con la venta como prueba de las comisiones. Examinar las actas de la compañía para determinar la autorización para la emisión de bonos. Conseguir una carta de la administración en la que se indique que no existen pasivos no registrados. Revisar el total de reparaciones y mantenimientos de cada mes para determinar si el total de algún mes fue excesivamente alto. Comparar la copia de una factura de venta con el diario de venta para verificar el nombre del cliente y el monto. Sumar las partidas del diario de venta para determinar si el total es correcto. Contar el dinero en caja para asegurarse de que el monto del fondo esté intacto. Conseguir una declaración por escrito de un banco en la que se indique que el cliente tiene $15,671 en depósito, pasivo por $500,000 en un pagaré. Clasifique, aquí hay 20 procedimientos de auditoría.
Entonces hay que clasificarlo con los 7 tipos de evidencia que acabamos de ver. Examen físico, confirmación, documentación, procedimiento analítico, consulta del cliente, desempeño, redesempeño, recálculo y observación. Entonces eso es lo clasificar. Los procedimientos y ustedes determinar qué tipo de técnica de evidencia se está realizando en cada uno de ellos. Consultas. Creo que no hay cualquiera ahí, duda ahí al WhatsApp. Hasta ahí llegamos, como. Profe, ¿la tarea en qué va a consistir, profe? ¿Cómo? ¿La tarea en qué va a consistir? Lo que acabo de decir. Ah, está bien. Estaba dormido. No, profe, es que la verdad la leí, pero no la leí bien, entonces va a preguntar bien. Sí, es que lo primero solo van a clasificar en que si la documentación es, hay 18 parámetros, documentos, entonces ustedes a la par solo le van a poner si es interna o es externa. O sea, hay que leer el material que está ahí para darte más ideas. Por lo general ya se sabe que interna es dentro, la realizaron dentro de la compañía, un trabajador dentro de la compañía, la externa es la que viene de afuera, pero obviamente cae en manos de la compañía, como la factura de los proveedores. Porque la evidencia externa son más confiables que la interna, entonces eso está dentro del material, la respuesta. Y la última, que son los procedimientos de auditoría que están aquí, que son 20. Entonces ustedes a la par le van a poner a cuál tipo de evidencia se refiere, si es examen físico, si es confirmación, si es documentación, si es procedimiento analítico, consulta de clientes, desempeño, redesempeño, recálculo o observación. Entonces a la par le van a poner a cuál tipo de técnica de evidencia se refiere. Que también los conceptos y los ejemplos están en el material, digamos. Se dio libre el ángel. Anda a vacaciones. Anda con achuga. Anda con achuga. Entonces, alumnata, ahí vamos. Ya, ese material. Sí, el material de la tarea, no, ahorita lo subo. Solo está el. No, tómese el tiempo, hombre, con calma. Dele pues, profesor. Nos vemos el próximo jueves con 9. clase presencial y Práctica. números. Dele ¿sí? pues. Ok, dele pues. Sí, profe. Gracias, profe. Adiós. Adiós.